Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están? Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo va el ánimo? ¿Cómo está el ánimo el último día ya de clases? Penúltimo día en realidad. Pero estamos en el último proyecto, que en realidad es un proyecto extra, porque ya cumplimos con los 4 proyectos y ahora que nos quedó disponible 2 clases, que es esta y la del martes. Jueves y martes, ya el martes sería la última clase. ¿Ya, chiquillas? ¿Cómo van? ¿Cómo va el ánimo? ¿Cómo van los delantales? Hola, ¿Avanzaron? buenas tardes. Hola, Marco, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno. Vayan contándome ahí si tienen alguna duda sobre los delantales, si avanzaron. He visto algunas fotos de ya Ahí les algunos voy a enviar pedidos. unas fotitos ya. Ojalá les guste. Ya, Marco, lo importante es que lo haga y que le guste a usted, obviamente. Ya, Me chiquillas, falta a mí entonces, solo pegarle el cinturón, profe, porque la máquina no lo quiso coser. ¿por qué? ¿Qué le pasó? Se me corta el hilo. ¿Se le corta? ¿Y la tensión la reguló? Sí, la puse, lo solté, abrí los puntos, lo hice más largo, no hay caso, no lo puedo coser. Así ¿Y la aguja? que no tengo más agujas. Pero voy a verlo con la otra máquina a ver si los puedo pegar ahí, pero tengo que desocuparla primero. Ya, pero le falta solo el cinturón. Solo pegarle el cinturón. Y los De vuelitos de hecho, abajo mandé una también se foto pegan. del. Sí, ya le puse le hice con tablita y ahí sí cosió la máquina, con tablita me dejó coserlo. Hice unas tablitas Ya, bien chiquititas. ya, súper. Ya, qué bueno. Ya. Ya, ¿y cómo van los demás? ¿Todos bien? Profe, yo Dígame. le quería Hola, hacer un Pablo, ¿cómo estás? comentario a la compañera, a ¿Cómo? Daniela, a Daniela un comentario, que a mí me pasaba lo mismo hasta Ya, que se me ocurrió ponerle aceite a la máquina. Le puse aceite a la máquina y la máquina anda pero como avión. Así que claro, puede ser que sea eso, para que lo tenga en consideración la claro, Daniela, por claro. si Claro. acaso. Igual le he puesto aceite y no pasa nada. ¿No? Ah, sí, porque a Bueno, mí me después a lo pasaba lo mejor por mismo. interno podríamos ver qué le está pasando a la máquina. A lo mejor hay que dejar descansar un ratito. Hablarle un poquito. Ya, mis chiquillas, Le vamos voy a hablar avanzando. bonito y le voy a hacer cariñito a ver si quiere coser. Exactamente. Háblele ahí, tírele toda la buena energía para que funcione. Vamos a avanzar en esto porque tenemos poquito tiempo. Y bueno, según la encuesta quedamos que el kimono fue el ganador, ¿cierto? Dedito para arriba, ¿sí? Estoy bien, ¿cierto? El kimono. Ya. Y les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Este sería, a ver, déjenme, a ver si puedo agrandar. Este sería nuestro kimono, ¿ya? El que vamos a realizar ahora. ¿Qué piezas tiene este kimono? El kimono tiene una pieza delantera, otra pieza delantera, sería 2 cortes, y la espalda, ¿ya? El centro va con tela doble, por ende es una sola pieza, ¿ya? Y tenemos esta franja que pasa por todo el contorno del cuello hacia abajo, y además tenemos estos bolsillos. Esas son las piezas del kimono, ¿ya? Yo ahora les voy a enseñar más o menos cómo tomar las medidas, que son unas medidas muy básicas, y vamos a hacer también este que es estándar, ¿ya? El tema de las medidas va a ser algo rapidito y para que tengan una idea más que nada, ¿ya? Este es una tela viscosa, es delgadito, es como de temporada. Pero yo les había mandado un listado de telas que podían utilizar. No sé si eso lo vieron.
¿Vieron el tema de las telas o todavía están ahí en stand-by? Ya, entonces, lo primero que todo, vamos a anotar las medidas que necesitamos. Entonces, necesitamos para el kimono contorno de busto. Contorno de busto. Vamos a explicar cómo se toma esa medida. Contorno de cintura, que es un referente nomás, no es tan necesario, pero igual es como para tener una idea. Tenemos el largo del kimono, y eso serían todas las medidas que necesitamos. Medida, chiquillas, ¿ya? No piezas, porque las piezas hablábamos que necesitamos 2 delanteras, una espalda, una franja cuello y 2 bolsillos. Esas serían las únicas piezas que nosotros requerimos, ya que el kimono tiene nuestra manga agregada. Entonces, en otras circunstancias, si fuese manga larga, tendríamos que agregar la manga como otra pieza. Pero en este caso está agregada en el molde, ¿ya? Las medidas se toman de la siguiente manera. En el caso que quieran hacer este kimono, a la medida de ustedes. Si no, sigue las medidas que tengo yo. ¿Ya? Entonces, dijimos que tenemos el contorno de busto, tomamos la wincha, desde el 1, la pasamos por nuestro contorno y la ubicamos en la parte del volumen del busto. ¿Ya? En este caso, como el kimono es ancho, nosotros le vamos a dar como unos 5 centímetros más o menos. ¿Ya? Lo importante es que quede más o menos así, sueltecito. ¿Ya? En este caso son 105. Pero, como les dije, vamos a sacar la referencia de esa medida. Solo en esta parte estoy explicando cómo tomar las medidas. Y tenemos la parte de la cintura. ¿Ya? ¿Cómo podemos identificar dónde está nuestra cintura? Nosotros ponemos la manito debajo de nuestra costilla, nos inclinamos hacia el ladito y ahí en esa parte que hay como una curvita, ustedes meten la wincha y medimos hacia el costado nuestra cintura. ¿Ya? Como dijimos que el kimono es suelto, vamos a darle también unos 10 centímetros. Yo creo, así más o menos. ¿Ya? Y el largo del kimono sería desde el hombro, pasando por el busto, porque algunas veces pasa la wincha por acá y ahí se pierde el volumen del busto. Entonces tiene que pasar por el busto. Desde el hombro, bajamos y tomamos la medida que requerimos. Por ejemplo, puede ser hasta ahí más o menos. Y serían 75. ¿Ya? En este caso, vamos bien, ¿cierto? ¿Alguna consulta, pregunta? Me interrumpen nomás. En este caso, vamos a considerar las medidas de este kimono, ¿ya? Entonces, también les voy a mostrar una manera rápida y fácil de nosotros poder sacar las medidas de una prenda. Doblamos nuestro kimono por la mitad, por la parte delantera, ¿ya? Y nos percatamos que los hombros estén parejitos, juntitos. A ver, espérenme que voy a buscar los alfileres. Siempre es bueno poner alfileres. Si se dan cuenta, ahí automáticamente aparece el centro de la espalda. Y luego los costados
Los costados serían estos, ¿ya? Entonces, aquí se entiende lo que estoy haciendo, ¿cierto? Estoy poniendo la prenda por la mitad para más o menos sacar la medida que tiene este kimono. ¿Ya? En el caso que ustedes no tienen el kimono en vivo, solamente es para enseñarles así más o menos rapidito cómo se saca un molde de una prenda ya realizada. ¿Ya? Entonces, alfileres en todo el costado para que quede parejito. Entonces, ahí nos aparece, aquí está nuestro centro espalda, que es la tela que está al revés, ¿cierto? Y nuestro largo. Entonces yo aquí rápidamente voy a medir y anotar las medidas que tiene mi kimono. Si están perdidas o hay algo que no están entendiendo, me dicen ya, por favor. Entonces, la parte donde está la curva, que sería aquí donde empieza la parte como de la sisa, nosotros desde el costado hacia el centro medimos a cuánto está. En este caso no se considera la franja, que es la que está en el contorno del cuello. Solo se mide hasta el delantero de la pieza, ¿ya? Entonces en este caso mide 20. Centímetros. Por ende, la otra parte del delantero también mide 20 centímetros. Y la espalda, la medida también es del mismo lugar, desde el costado hasta el centro de la tela que se ve al revés. En este caso mide 26. 26 espalda. Si dijimos que la espalda no tiene ninguna corte de costura, solo tiene el doblez de tela, sería 26 más 26 serían 52. Eso es lo que mide mi ancho de espalda, o sea, mi pieza de la espalda. Desde acá hasta acá, todo eso mide 26. ¿Ya? Vamos a sacar el largo, que dijimos que es desde el hombro hacia el largo que corresponde. En este caso mide 82 más 2 centímetros de basta serían 84. Pero le vamos a poner 82 más 2 serían 84 el largo. ¿Ya? Luego, ya que tenemos acá el molde listo, sacamos el ancho del hombro. ¿Ya? Aquí en este caso, si ustedes quieren sacar su medida, sería de acá hasta el largo que ustedes requieren. Desde el hombro hasta el largo que ustedes requieren, en este caso de la manga, que sería, no sé, 20, 25, ahí eso depende de ustedes. Pero en este caso mide desde el hombro hacia la manga, mide 25 centímetros. ¿Ya? ¿Alguna consulta, pregunta hasta ahora? Profe, ¿van con la costura incorporada? Esto no, estamos haciendo solamente como se ve plano, o sea, como está la prenda. Después, en el momento de cortar, tenemos que agregar 1 centímetro de costura. ¿Ya? Muy buena pregunta, Marco. Luego vamos a medir el ancho de la manga.
Recuerden que todo esto es por mitad. En este caso mide 24. Si nosotros la ponemos, Elba. Hola, profe, ¿cómo Hola, está? ¿cómo está? ¿Viene usted? Bien, bien, ya mejor. Profe, una consulta. Las medidas está anotando y vamos a hacer molde. En eso estamos. Ah, ya, porque ahí me quedé. Entonces sí, que no alcancé a llegar tan luego. Sí, mire, lo que estamos haciendo, yo al principio de la clase lo que hice fue cómo tomar las medidas principales del kimono, ¿ya? ¿Ya? Una vez, como tenemos este molde, en este caso lo tengo acá físico, vamos a sacar, estoy sacando las medidas de este molde, ¿ya? ¿Ya? Para que después ustedes los hagan. ¿Para qué les sirve la toma de medidas? Es que ustedes después que tengan estas medidas que vamos a traspasar ahora, lo puedan modificar con sus medidas, si es que quieren hacerse un kimono a medida, ¿ya? Si no se Ah, mantiene este kimono. ya, profe. Listo, entendí. Gracias. Súper. Entonces dijimos que el ancho de la manga era de 24 centímetros. De aquí a acá, 24. Si nosotros lo ponemos doble, porque es una manga, es todo el contorno, ay, perdón, 24 más 24 serían 48, ¿ya? Pero en este caso vamos a considerar solo la mitad. Nosotros acá el molde lo estamos sacando a mitad, ¿ya? No lo estamos sacando completo. ¿Por qué? Porque al momento de cortar es preferible sacar una planilla para que salgan dos delanteros y una planilla para que salga la espalda completa. Pero eso lo voy a mostrar ahora, así que tranquila. 24, el ancho de la manga. En esta parte de la curvita vamos a medir igual, ¿ya? Que sería como la parte de la manga donde llega a la parte de el ancho del contorno de busto. En este caso la curvita mide 11 centímetros. ¿Ya? Y acá abajo vamos a medir el ancho que tiene el kimono. En este caso tiene 30 centímetros. Yo esto lo voy a mandar después, tal cual lo estoy dibujando, se los voy a mandar, ¿ya? Y vamos a hacer el largo de lo que tiene el kimono. Ah, eso ya lo sacamos, que era 82. A ver. Sí, 82. ¿Ya? Entonces tenemos delantero y espalda listo, mangas listos, y nos faltaría acá, voy a ver si se puede acercar un poquito. Si se dan cuenta, esta es la mitad de la espalda, ¿ya? Y acá está la parte del escote, que tiene una pequeña curvita. Esa medida igual es importante, ¿ya? De aquí a acá son 12. Escote espalda tiene 12 centímetros. Si lo abrimos por tela doble serían 24. Ya, ¿me van siguiendo o están confundidos? Me enredé un poquito, podemos repasar. Ya. Lo que yo hice fue poner el kimono, nuestra prenda, por la mitad, ¿ya? Por la mitad. Por la parte delantera. Y aquí automáticamente nos sale la espalda, ¿ya? Es como esto. Yo pesco una polera. Tomo una polera
la doblo por la mitad de los hombros y me quedaría así. El negro no refleja mucho, ahí. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo, poner una prenda a la mitad. Si se dan cuenta acá, esta es la parte de la espalda, donde nos arma la curvita de la espalda, que es lo que yo hablaba acá. La parte que se ve al revés es nuestra medida de espalda, ¿ya? Y acá, en la polera, se nota el escote del delantero, pero en este caso, como es kimono, el escote va así, recto nomás, ¿ya? Así que eso no es tan necesario. Luego de eso, que tenemos la pieza a la mitad, nosotros lo que hicimos, medimos las medidas fundamentales, que son el contorno de busto, que es con la wincha así, ¿ya? Sobre el volumen del busto, y le dejamos unos 10 centímetros más o menos suelto. Luego la cintura, para ubicar la cintura ponemos la manito, nos inclinamos, la mano debajo de la costilla, nos inclinamos y la parte que entra más sería nuestra medida de cintura. Ahí también agregamos unos 10 centímetros extra para que quede ancho, ¿ya? Y la parte que no puse es la del contorno de cadera. La parte de la cadera es donde está el volumen del popito. Entonces la wincha se pone donde está la parte más levantada del trasero y se ubica y sacamos la medida del contorno de cadera, ¿ya? Y acá también agregamos unos 10 centímetros para que el kimono no nos quede así recto, sino que nos quede un poquito más ancho, ¿ya? Y acá en el molde tenemos que sacamos el largo total, que es del hombro hacia abajo, pasando por el busto, nosotros ubicamos el largo total del kimono, ¿ya? En este caso es 82 más 4. Si ustedes lo quieren hacer a su medida, ahí tienen que poner la medida que corresponde. Luego lo que consideramos fue, desde la curvita de acá, estamos sacando la medida de el contorno de busto, ¿ya? Pero como tenemos la prenda física, yo estoy sacando la medida de esto, ¿ya? Eso es lo que quiero que tengan claro. Estoy sacando esta medida. En este caso, desde el costado hacia el centro, me salió 20 centímetros. Y en la espalda, desde el costado hacia el centro, que sería acá, me salió 26 centímetros. Y quedamos en la medida del ancho de hombro, que es desde acá hacia el largo que nosotros queremos que llegue nuestra manga. En este caso medía 25 centímetros. Luego tomamos la medida de el ancho de la manga. Este es el largo, este es el ancho. El ancho serían 24, ¿ya? Y de acá de la manga hacia el busto, como esta curvita de acá, mide 11 centímetros. Ahí vamos. Y vamos a medir los bolsillos. Profe, falta el ancho del borde del kimono, El ancho, ese borde que lleva en el delantero, que bordea el cuello, que va con todo el kimono. sí, esta, la Esa pieza. pieza, esa. Sí. Lo que pasa es Falta que el esta, ancho. sí, esta siempre la saco al último. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que la medida que nosotros cortamos en la tela es la que corresponde, ¿ya? Pero esa medida tiene, de ancho tiene 7, 12, tiene 13 centímetros. O sea, de ancho así tiene 6. Pero si yo lo doblo, porque es doble, sería de 12, más el centímetro de costura sería de 13. Eso sería una recta, así. 13 centímetros. Así. Solo una pieza así. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces, voy a ver si se puede estirar un poquito más.
Ahí. Vamos a dibujar cómo quedarían, cómo deberían ser nuestras piezas. ¿Ya? Estas son líneas de apoyo, chiquillas, pero esto es como parte de las fórmulas que sirven para hacer un molde a medida, pero ahora es imposible que yo se las explique, se lo estoy explicando solamente de la manera sencilla y básica, ¿ya? Pero miren, acá tenemos una línea de apoyo que es la que nos va a dar donde nosotros, aquí vamos a ubicar el centro, ¿ya? ¿Se acuerdan que siempre hablamos del centro? Todas las piezas tienen un centro. El centro es como la mitad, perdón. Entonces, este es nuestro centro, ¿ya? Y este es nuestro centro. Acá vamos a hacer la espalda y acá el delantero. Espero que no se asusten con esto porque es más sencillo de lo que creen. Entonces, para hacer nuestro escote, en este caso, luego viene el ancho de hombro, que serían 25 centímetros. ¿Cierto? Esta línea que está acá, la vamos a tomar de referencia de nuestra línea de busto. O sea, esto, chiquillos. Esta parte que es como la mitad del busto, donde pasa por la sisa, es esta línea que yo estoy dibujando en estos momentos. ¿Ya? Pero tranquila porque esto solo quiero que vean dibujado cómo es lo que estamos haciendo. Entonces, si tenemos de acá del centro hacia allá, dijimos que medían contorno de busto, el espalda medía 26 centímetros. Ya, imaginémonos que hasta acá es el 26 centímetros. Luego dijimos que desde el hombro hacia abajo es nuestro largo. En este caso, nuestro largo es 82 centímetros. Aquí sería nuestro largo. ¿Ya? Y nuestro contorno de cadera, que era de 25, creo. De aquí, del centro hacia allá, marcamos 28, pongámosle. En realidad, esa medida es como para darle una forma a la parte de abajo del kimono para que no quede recta. Entonces le vamos a dar 30. Imaginemos que le vamos a dar 30. Y entonces, tengo mi escote. No sé si logran ver bien ahí. El escote, la manga, ahora el ancho de la manga, luego la curvita, que esa curvita mide 11 centímetros. ¿Se acuerdan que dijimos? 11 centímetros. Después aquí vendría la cintura. Y la cintura medía 20... No medimos la cintura, pero lo vamos a hacer del mismo ancho del busto porque al final esto no tiene tanta forma así tan curva, ¿ya? Vamos a hacer de 26. Si yo sigo los puntos, esto me quedaría así. Ay, parece mucha línea, parece. Ahí. Imagínense que ustedes están como acostadas. Esta es la mitad de nuestro cuerpo. Eso sería la espalda. Esa es la forma que nosotros tenemos que darle ahora. Y
en el delantero, el delantero sería yo siempre ocupo el escote delantero como referencia. Sigo el ancho de la manga, la curvita, aquí iría la cintura y la cadera. ¿Ya? Entonces, desde este puntito hacia abajo, esta es la forma que tiene el delantero. ¿Ya? ¿Se entiende? Y tenemos la parte de la que va en el cuello, por todo el contorno, por ese contorno y por este contorno, sería el molde así, una recta con un ancho de 13 centímetros y el largo que lo vamos a medir ahora. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Consulta, duda, pregunta? Se entiende, vamos bien, creo. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es traspasar. Vamos a hacer, yo lo voy a hacer en escala chica, ¿ya? Pero ustedes van a considerar las medidas reales. Entonces, primero les voy a mostrar, esto es importante igual, para que lo hagan ustedes en sus casas. Espérenme un ratito. ¿Te puedes achicar, por favor? Ya. Entonces, lo que yo les voy a enseñar, nos vamos a imaginar que esta es nuestra tela, ¿ya? Mi tela viene con el doblez. Lo voy a hacer tal cual, ¿ya? Para que no haya confusión. Tienen que imaginar que ustedes están así acostados, ¿ya? Para que sepan que estamos haciendo solo la mitad de una parte del cuerpo, no completo, ¿ya? Entonces, yo tengo acá la tela doble. Tengo mi polera, ustedes eligen cualquier polera, puede ser la polera de ustedes. La doblan por la mitad, ubican el centro, que sería, pucha, negro, no se nota mucho. Ahí se nota. Esta sería la mitad de nuestra polera, ¿cierto? Porque al momento de unir hombro con hombro, automáticamente nos aparece la mitad de la polera. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra mitad. Esta mitad se ubica en el doblez de la tela, justo el tope. Aquí les estoy enseñando cómo ustedes pueden sacar el molde con su prenda. Ahí. Voy a hacer al revés mejor. Ahí. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nuestro escote espalda, nuestro escote delantero, nuestro hombro, nuestra sisa. Hoy se nota muy poco la polera. Denme un segundo para buscar una polera más clara, porque no se nota mucho. Ya, la voy a hacer con esta mejor. Tengo mi polera, doblo la mitad por los hombros.
Ahí tendríamos nuestra mitad, nuestro escote delantero, nuestro escote espalda, el ancho del hombro, la sisa, que es donde va la manga, y el costado, ¿ya? Y de acá, desde la parte más ancha hacia el centro, es nuestra medida de busto. Entonces, este centro yo la ubico justo al tope donde está la tela doble. ¿Se acuerdan que el tema de la tela doble ya la sabemos? Que está 2 veces. Entonces, ubicamos nuestra prenda justo al ras de la tela, la estiramos, calcamos. ¿Qué vamos a calcar? Lo principal, que sería nuestros costados y nuestros escotes. ¿Ya? Entonces, por favor, si no me van entendiendo, me van diciendo. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo mi centro. Voy a dibujar el escote. Luego viene el hombro, ¿cierto? Después voy a dibujar la sisa como referencia, porque en este caso, como nuestro kimono tiene manga, no necesitamos esta curva, pero igual la vamos a marcar de referencia. Y esta parte es importante, porque donde llega la sisa y empieza el costado, es la línea que nos da de busto. Y ahí marcamos, ¿ya? Entonces, ya con estas medidas ya podemos nosotros hacer la transformación del kimono. Entonces, dijimos que esa medida, que es la del hombro y la manga, medía 25 centímetros. Entonces, yo, desde el escote, recuerden que hicimos el escote acá, desde el escote hacia allá, con la regla y la wincha, porque la wincha es la que siempre hay que utilizar para este tipo de cosas. Tiramos una línea de 25 centímetros, que es nuestro ancho de hombro y nuestro largo de manga, ¿ya? Ahí estamos, ¿cierto? Después dijimos que la parte de acá, de la manga, mide 24 centímetros. Entonces, desde el punto que hicimos recién, hacia abajo marcamos 24 centímetros. Ya, miren, no sé si alcanza, se percatan ahí, que en este caso mi hombro, esta parte, es más chica de la medida que se requiere. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Subo. No, en realidad lo vamos a dejar así porque si no se van a enredar. De aquí a, ya, entonces del punto de el ancho del hombro hasta la manga, hacia abajo, marcamos 24 centímetros. Marcamos 24 centímetros. ¿Ya? Entonces ya tenemos esta parte y esta parte. Ahora nos falta la curvita y el costado. ¿Ya? Entonces, dijimos que desde acá la curvita medía 11 centímetros. Yo le doy una pequeña curvita. Ahí. ¿Sí? Y desde ahí empieza nuestro costado. ¿Ya? Luego de eso, desde el hombro hacia abajo marcamos el largo.
y ahí nos saldrían 82, luego hacemos la recta y unimos todos los puntos para que la pieza quede así. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Muy bien hasta ahí, profe. ¿Sí? Ya. Eso es lo fundamental que tienen que saber para poder sacar el molde del kimono. ¿Ya? Entonces, es saber la medida de largo. Lo primero, vamos a hacer un resumen. Lo primero es pues, tomar una polera normal, la cual nosotros marcamos la forma de la polera. Luego desde ahí usamos esa forma como referencia y desde el hombro hacia allá marcamos la medida que corresponde. Y después de acá hacia abajo marcamos la medida que corresponde. Después la curva, la medida que corresponde y desde ahí aparece todo el costado. Luego desde el hombro hacia abajo marcamos el largo. Y sería, luego después ya tenemos el costado, las mangas, el hombro, todo listo. Y eso sería todo, chiquillas, en cuanto al molde. ¿Ya? Consulta, duda, pregunta. ¿Sí? ¿No? Ya. Lo que les voy a mostrar ahora es lo mismo que mostré a la más chica, pero cómo lo van a hacer con la tela. Voy a hacer todo de nuevo en el papel para que lo podamos cortar. ¿Ya? Vamos a reforzar esa parte que hicimos la tela, la que hicimos recién, todo. Estos rectángulos que yo hago es como la simulación de la tela. Entonces, yo soy zurda, chiquillas, por eso hago todo el resto. Tenemos el centro de la tela, centro de nuestra prenda. ¿Ya? Esa parte, centro. Desde el centro, por esta línea, que en este caso ustedes van a tener la referencia con haber calcado su polera. Entonces, de ahí van a saber cuál es el escote. ¿Ya? Luego, desde este punto hacia acá, marcamos los 25 centímetros del ancho del hombro y parte de la manga. Luego desde ahí sacamos el ancho de la manga, que serían, estos son 25, estos son 24. Desde acá sacamos la curvita, ¿ya? Esta línea desde el centro allá es la medida del contorno de busto, que es un cuarto contorno de busto en realidad, porque si nosotros calculamos serían 2 de delantera, serían 1, 2, y entre comillas 2 de espalda, solo que la espalda no tiene costura, es doble tela, ¿ya? Pero matemáticamente está sacado así, por un cuarto de contorno. Tenemos la curvita, luego viene la parte de la cintura. Y luego viene la parte de la cadera, que siempre es un poquito más ancha porque es la parte donde va el popó, ¿cierto? Esto sería nuestra espalda.
Nuestra espalda, como dije, como es tela doble, se corta una vez. Estoy repitiendo, chiquillas, para que no se saturen de información. Luego, a este lado voy a hacer al tiro aquí, ya. Yo utilizo igual la medida de la espalda, pero como apoyo, ni siquiera es tan importante, solamente es como apoyo, porque nos da este punto, ¿ya? Y este punto es el que nos interesa, porque desde acá sacamos, de hecho lo que pueden hacer es marcar solo en la espalda y después le hacemos la transformación del escote. El ancho de la manga, que es 24, 25, la curva, que es 11 centímetros, la cintura y la cadera, ¿ya? Desde este puntito nosotros bajamos a lo más curvo hasta nada, hasta llegar al centro. Recuerden que este es el centro, ¿ya? Y ahí nos queda nuestro delantero. Y esto se corta por 2, ¿ya? Y luego tenemos nuestra franja que mide 13 centímetros más el contorno, que sería esto, todo esto. Pasamos por acá, la franjita, luego pasa por el escote, y luego vuelve a pasar por acá por el delantero. Y ese total es el que nos da el largo. ¿Ya? Lo voy a hacer aquí. Pero como ustedes no tienen la prenda física, tienen que saber que al final la medida de esta franja, que es la que pasa por el cuello, esa medida es esta. Es todo eso, el largo, que pasa por ahí, por ahí, por acá. Ponte tu mida 50, más el escote que mida 10. 50 más 10 son 60. Pero el escote de la espalda mide 10, pero si lo abrimos mediría 20. Entonces serían 50 más 20 son 70. Y más, sí, después vuelvo a pasar por el otro delantero y serían 50 más 120. 120. Entonces el largo de mi franja serían 120. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya. Entonces, si se dan cuenta, esto sería nuestro escote espalda. Este es nuestro centro, que no tiene costura, porque es tela doble. Insisto, entonces, la mitad mide 10, la otra mitad 10. Estoy suponiendo la medida, chiquillas, es como para que tengan claridad eso. Entonces, 10 más 10 son 20. El escote de la espalda mide 20. Luego viene el delantero, más todo esto, ¿ya? Voy a medir, ¿no? Para que... Miren, en este caso yo la franja la hice no hasta abajo, como para que le diera un poco de onda, ¿ya? Este es el largo total y la franja la dejé hasta unos 10 centímetros arriba. Unos 12. Entonces, mido toda la parte delantera. Lo que estoy midiendo es esa parte, ¿ya?
Acá, en la medida de la manga, nos indica que estamos en la parte de nuestro hombro. Seguimos. Ahora viene nuestro escote espalda. Centro y volvemos acá al otro hombro, ¿cierto? 100. Y pasamos nuevamente por la otra delantera. Entonces esto nos está midiendo 150, 150 más 150 más 20 son 171, porque es más 21. 21. Entonces serían 171 nuestra franja. Eso es lo que mide 171. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el largo de este molde, esta recta que está acá, esta tablita, tiene que medir 171 y de ancho 13 centímetros. ¿Ya? Eso. Ya, nos vamos a imaginar que ya tenemos nuestro molde realizado a medida y luego, ¿qué tenemos que hacer? Cortar. ¿Ya? Cortamos. Lo estoy haciendo en escala, pero a ustedes les va a salir a medida, ¿ya? Entonces, voy a cortar mi delantero. La manga, el costado, y ahí tendríamos nuestra pieza delantera. Nuestro molde delantero. Ahora vamos con nuestro molde espalda. Yo sé que esto parece mucho, chiquillas, pero no es tanto. Yo sé que puede. Y nuestra pieza espalda. Y además, tenemos nuestra franja, que es la que pasa. Esto también se llama como cuello smoking, le dicen. Cuello smoking sencillo, porque hay otros que son un poco más complejos, pero este es como el sencillo. ¿Ya? Y sería esto. Y además tenemos nuestros bolsillos, que nuestros bolsillos medían 25 por, eso no lo noté, 25 por 18, 18, ya, 18 por 18 me salió mi bolsillo. Y el bolsillo se corta por 2, ¿cierto? Entonces 18 centímetros por 18 centímetros. Y tengo mi molde del bolsillo. Bolsillo por 2, 18 centímetros por 18 centímetros. Ya, entonces en conclusión, necesitamos tener estos moldes para recién poder cortar. Bolsillo, 18 por 18, nuestro cuello smoking o nuestra franja que pasa por el contorno del cuello, que mide 13 centímetros de ancho, luego nosotros esta pieza la tenemos que doblar, ¿chu? Así que esto está incluida la costura, ¿ya? Y el largo es de 171. Y además tenemos nuestra pieza delantera que se corta por 2 y nuestra pieza espalda que se corta por 1, pero con tela doble, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que sale 2 veces esta forma, sin costura en el centro. ¿Se entiende? Chiquillas, chiquillos.
Marco, ¿sí? Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Consulta? ¿Estamos ok entonces? Sí, profe. ¿Sí? Vamos bien, entonces está bien explicado, ¿cierto? ¿O sienten que se enredó un poco? Después va a enviar todo eso al WhatsApp. Ah, pero igual va a quedar registrada la grabación. Claro. ¿Pero se va entendiendo o encuentran que es mucha información? No, sí se va entendiendo. Ya. Un poco enredados, dice Sí. la toca. Sí, lo que pasa es que donde es algo nuevo es un poco enredado, pero mira, ahora lo vamos a mostrar en... Mira, si en conclusión es calcar una polera de ustedes y tienen que considerar la medida. La medida... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? En conclusión es calcar una polera básica de ustedes, la calcamos y la debemos calcar por la mitad. Desde los hombros se dobla, se juntan los hombros, por ende automáticamente nos sale el costado. Esto sería nuestro centro, o sea, nuestro centro, ¿ya? Y esto lo calcan. Entonces, ¿para qué nos sirve calcar esta polera? Para que nos ayude esta forma del hombro a dar la forma del kimono y esta parte del escote para tener la referencia del escote que necesitamos. Y luego la parte de la curva que nos va a dar la forma del costado. Eso es todo, chiquillas. Es calcar una polera básica para que ustedes después la puedan transformar a este punto. Entonces, desde el hombro, desde este hombro hacia allá sale nuestra manga, porque el kimono va incluida la manga, ¿ya? Entonces, esto ni siquiera sirve en esta medida. Es solamente una referencia para sacar esta medida, que es la del hombro. Entonces, desde este escote hacia allá marcamos el largo de nuestra manga, que era 25. Luego después viene esta parte, que es como el contorno de la manga, que es 24. Y después viene nuestra curvita, que es 11 centímetros. Entonces, solamente tienen que ir por las líneas, ¿ya? Al calcar esta polera les va a ayudar a dar la forma. Les voy a hacer un video igual, ¿ya? Son las 9:05. Vamos a dar un break de 5 minutos para despejarnos un segundo y vamos a continuar y les voy a mostrar cómo debemos cortar, ¿ya? Este kimono. Eso, gente. En 5 minutos volvemos, ¿ya? Sí, profe. Hola, ¿están por ahí? Ya, Sí, profe, por acá estamos. súper. ¿Tienen alguna duda, consulta? No, creo que voy a tener que ver el video 1500.000 veces. Solo eso. Ya. Pero todavía, ahí vamos, esperen. Aquí todavía podemos hacerlo más fácil. Yo lo que voy a hacer ahora es, ustedes tienen que imaginar que esto es la tela a la medida, ¿ya? Les voy a explicar cómo debemos cortar. Tenemos dos formas. La que es muy fácil y rápida, que es lo que necesitamos igual, es que nosotros tengamos nuestra tela así en dos, la doblamos
Si la doblamos, de la doble, aquí nos va a salir 1, 2, 3, 4. Por ende nos estaría saliendo delantero, espalda, delantero, delantero y espalda completo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es utilizar mi molde de espalda. ¿Por qué el molde de espalda? Porque el molde de espalda está con el escote que corresponde. En cambio, el del delantero tiene una transformación que es esta curva, que es así. Entonces no nos sirve. Nos sirve la espalda que está tal cual como debería ser. Entonces, yo doblé la tela, pongo mi centro con mi centro al ras. Esta es una parte fácil y rápida de hacer. Así. Al ras. Si tú dejas un espacio acá, ya ahí le estarías dando 1 centímetro de costura. Por ende, se te podría estar deformando. Entonces tiene que ser al ras. Justo, 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 justo al tope. ¿Ya? Así. Y nosotros, ¿qué hacemos? Cortamos todo eso. ¿Ya? Entonces ahí automáticamente nos salen las 4 piezas. En este caso quedaría así. Y aquí lo hice un poquito más grande, para que se entienda. Ocupé el molde de espalda. Entonces me salió 1, 2, ¿cierto? Pero la diferencia es que el delantero tiene corte. Entonces, ¿qué hago yo? No, ahí se nota más. ¿Qué hago yo? Tomo esta pieza, que sería mi espalda. Entonces esta ya está lista. Está con la forma de la manga y no tiene costura en el centro. Entonces nuestra espalda ya está ok. Listo, no hay nada más que hacer con la espalda. Pero con el delantero, como tiene corte y tiene esta forma, tenemos que hacer la transformación. Entonces, ¿por qué les explico esta parte más fácil? Para que no tengan que hacer tanto molde, si es que encuentran que es muy complejo. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer acá es, desde ese puntito hacia abajo, hacer la forma. O sea, en este caso, desde este punto hacia abajo. Vamos a usar la tiza para que se logre ver más. Tenemos el escote, el puntito y vamos. Y a nada. Y eso, esta parte se corta y ahí automáticamente nos salen los dos delanteros. ¿Se entiende? De aquí es importante que las piezas estén bien juntitas para que podamos cortar bien parejito. Si es que quieren, pueden usar alfileres o pinzas para que no se muevan. ¿Ya? Entonces ahora corto mi delantero. Entonces, por una parte, igual es más fácil hacer un solo molde, que sería el molde de la espalda, y desde la espalda hacemos la transformación y sacamos inmediatamente el delantero y la espalda. Entonces, si yo lo hago así, ahí tenemos delantero, delantero y espalda.
Recuerden hacer el piquete en el centro de la espalda porque así nos da como referencia que es nuestro centro. Y ahí nos estaría quedando nuestro kimono, ¿ya? Y luego la pieza de la franja tenemos que ponerla en todo este contorno. Delantero, espalda, delantero, ¿ya? Y los bolsillos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Es más fácil tal vez hacerlo así, solamente sacar de un molde y desde ahí hacer la transformación. Ya. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, voy a medir esta medida que es distinta para poder enseñarles cómo confeccionamos este kimono. Ya. Pero lo vamos a hacer con... Yo acá la franja no la voy a hacer hasta abajo, voy a dejar unos... En el real son unos 12 centímetros. ¿Ya? Entonces, desde ese punto hacia arriba, saco la medida. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es coser, primero que todo, los bolsillos. Chao. Un poco enredado. Profe, la medida de los bolsillos no la anoté. 18 por 18, Marcos. Ya. Entonces, lo que tenemos que coser ahora, lo primero es instalar los bolsillos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad de mover las piezas. En cambio, si ya después la unimos a la espalda, vamos a estar más limitada. Entonces, para que los bolsillos queden parejos, debemos armar los bolsillos. Los bolsillos se arman de la misma manera que armamos los bolsillos de el delantal. Cortamos, hacemos el doblez, planchamos, cosemos la parte de arriba y recién ahí ubicamos, ¿ya? Aquí tenemos el delantero y la espalda. Al final, ¿compraron tela o van a usar la misma tela que tienen? Yo compré tela. ¿Cuál compró? Yo voy a comprártela. Sofía, Ya. Sofía Ah, la estampada. Ya. Súper. Ya. Espalda, ¿cierto? Recuerden, la espalda no tiene costura en el centro y dos delanteras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer los bolsillos para que podamos explicar. Entonces, hágalo como anotación para coser. Lo voy a escribir yo acá. ¿Ya? Esto se los voy a mandar en PDF, ¿ya? Para coser, lo primero que hay que hacer es
coser y planchar los bolsillos. Y los ubicamos en la pieza, en las piezas delanteras. Les digo al tiro la distancia, ¿ya? Porque como en este caso vamos a hacer de este. En el costado está a 3 centímetros. Y de largo está a 15 centímetros. Entonces, tenemos la pieza delantera. Recuerden que este es el costado. Costado. Estas palabras son técnicas, pero son las principales para que uno se ubique bien en las formas de las piezas, porque en general son como estándar. Costado, centro. Ese es el centro. Entonces, dijimos que está a 3 centímetros con la wincha, desde el costado hacia acá, 3 centímetros de distancia. Ubicamos la primera parte. Luego, del largo hacia arriba, 15 centímetros. Y ahí debería ir ubicada nuestro bolsillo, ¿ya? Por los dos lados de los delanteros. ¿Se entiende esa parte? Por el costado, la distancia es de 3 centímetros, se ubica la parte del bolsillo y desde el largo hacia arriba 15 centímetros de distancia. Y ahí debería ir bien el bolsillo, ¿ya? Luego de ubicar los bolsillos, debemos coser. Eso lo estoy hablando así para que lo puedan después escribir. Debemos coser los hombros. Delantero y espalda. ¿Ya? En este caso sería esto sería nuestra parte del hombro. En este caso, esto sería nuestro hombro. Entonces, ubicamos, abrimos en la espalda. Lo voy a mostrar mejor. Tenemos nuestra espalda, la abrimos, tomamos un delantero, ubicamos el delantero, este es su costado, y cosemos hombro, que es la parte de arriba, ¿ya? Después de los bolsillos vienen los hombros. Sí o sí, no pueden coser nada más que no sea esto, porque si no se desordena la cosa. Y luego el otro delantero. ¿Ya? Entonces, bolsillos, hombros. Luego viene nuestro costado. Se cosen los costados. ¿Ya? Punto 3. Cosemos nuestros costados. ¿Ya? Y ahí cerramos la pieza. Cerramos la pieza.
¿Ya? Número 4, luego de que ya tenemos formada la pieza, lo que tenemos que hacer son las terminaciones. En este caso, ¿cuál sería una terminación? Esta, la parte de la manga. ¿Ya? Lo vamos a hacer al revés para que se vea. Tenemos nuestro hombro cosido, luego nuestro costado, y luego debemos hacer esta terminación, que es la parte de la manga. Entonces, como no tenemos overlock, nosotros hacemos igual que el delantal, 2 dobles y pasamos recta, ¿ya? Sería doble recta. Y ahí estaríamos haciendo por todo el contorno de la manga, ¿ya? En ambas mangas. Esa es una de las primeras terminaciones. Entonces, coser, terminación del ruedo de la manga con doble puntada recta, que ya sabemos cuál es, ¿cierto? La que hemos hecho en casi todos los proyectos, sobre todo del delantal, con 2 puntadas rectas. Profe, consulta, Dígame. Michael. Para, por ejemplo, coser la tela Sofía con la misma aguja que tenemos nomás, ¿o necesito otra? Ahí tienes que ver si no se te salta. Porque mandé a pedir a Temu y mandé a pedir como varias medidas de agujas. Sí. Ya, por ejemplo, la Sofía, lo bueno es que no es tan complicada, aunque es elástica, no es tan complicada de coser. Pero igual te recomiendo que pongas una aguja nueva al momento de coser, para que no te salte. Ya. Pero no es necesario cambiarla, sino que mantengo esa medida de aguja solamente. O la cambio, Claro, porque es que tengo por eso más. es que ahí tienes que ir viendo si no se te salta, porque a veces con las telas elásticas se salta la máquina. Pero eso pasa cuando las agujas están muy usadas. Por eso le digo que es mejor que la cambie a una nueva, sea cual sea la medida, la que tiene, la que le llegó, y haga una prueba. Sí, pero la consulta mía es para, por ejemplo, si dice que la Sofía es como la tela más elástica, ¿había una aguja para las Sí, telas elásticas? ¿Cuál sería esa medida? punta bola se llama. A ver. Ya. La punta bola. Voy a ver, espérame. La punta bola tienes de 11, número 11, ¿Ya? que es como la lycra, y la punta bola de 14, que es especial para telas mediano y grueso. En este caso, la número 14 sería ideal para la Sofía, Ah, ya. pero tiene que ser punta de bola, Ya, ¿ya? ok. ¿Podría enviarnos la imagen de ese instructivo que tiene ahí, profe? Se ve bien Sí, bueno. yo no se la había mandado, No, pensé que se la había mandado. no recuerdo ver Se lo voy esa a mandar imagen. se lo voy a mandar en fotito Ya. para que lo tengan, ¿ya? Ok. Aquí, por ejemplo, dice, por ejemplo, acá hay una aguja 11, pero es una aguja normal, y esa sirve para telas planas y livianas, ¿ya? Para que no te confundas, porque tú vas a decir, quiero una para tela elástica número 11, y capaz que te pasen una normal. No, tú tienes que decir punte bola, sí o sí. Ya. Tiene que ser punte bola número 11 o 14. En este caso, como la Sofía es un poquito más gruesa, pida 14. Si quieren, Ya. si tienen una tela que es mucho más delgada, como la tela lycra, por ejemplo, ahí tiene que ser la 11. ¿Ya? Y se acuerdan que yo les hablaba de la aguja doble,
que es la que nos ayuda a hacer la simulación de la Overlock. Esa es. Por si pueden comprarla después, para usarla en su máquina. Ese, chicas. Y la J. Todas las telas de punto elástica sin tener para alta velocidad. Ah, mira, sí está bueno. Yo pensé que les había mandado esto. Entonces, ¿les debo entonces el PDF del cosmético o se los envié? No, parece que no se los envié. PDF del cosmetiquero. Tampoco lo tenemos. No, creo que envió Ya, el otro, el del de portafolio. la funda. Eso lo envió. ¿El de la funda de notebook? No, el del portafolio. No me acuerdo del Ah, otro. ya, de la carpeta. Ya, entonces les debo el PDF del cosmetiquero y el de la funda. Y les voy a mandar esta fotito para que vean el tema de las agujas. Lo que pasa es que parece que en una tercera clase yo hablé de las agujas y compartí un documento. Entonces, no sé si eso quedó, bueno, debe haber quedado en la clase grabada, pero no sé si ustedes lo pueden revisar individual. Entonces, mejor les voy a mandar eso. Chiquillas, ¿alguna duda, consulta? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces quedamos en las terminaciones de la manga y nos faltaría entonces ahora ¿cómo se llama? Terminaciones. Ya, ahora nos falta la franja que es cuello smoking o la franja con contorno de cuello. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con esa tira? Porque al final es un molde recto, ¿cierto? Que mide 1,71 por 13 centímetros de ancho. Yo lo voy a cortar acá. Miren, en este caso, por ejemplo, mide 1,71 y nuestro ancho de tela, ya, Elba. Sí, tranquila, Elba, nos queda el fin de semana. Lo que les decía, el ancho de la tela mide 1,50. La tira esta, o el cuello smoky, mide 1,71. Entonces, por ende, nos faltaría 21 centímetros. Pero no podemos poner una tira larga más un pedacito. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir 171. Mira, Marquito, el martes nos queda la última clase. Entonces, lo ideal sería que estemos lo más avanzados para poder en esa clase ver las terminaciones. ¿Ya? Eso sería lo ideal. Eh, mm, mm. 171 dividido por 2. Ya. 171 dividido por 2 serían 85,5. 86. Entonces, en ese caso, debemos cortar 2 tiras de 86. Les recomiendo eso. ¿Por qué? Porque así el centro de la tira, para unirla, va ubicado en el centro. Tienen que cortar dependiendo del largo. En este, por ejemplo, en este caso, con 1 metro podemos hacerla. No, con 1 metro. Sí, con 1 metro. Con esta. ¿Ya? Entonces, lo que estaba explicando, que esta franja está dividida por 2 porque no me da el ancho. 1 metro tiene que comprar. 1 metro de tela. Por lo mínimo. A no ser que usted lo quiera hacer a su medida, tendría que ser 2 saltos. Por ejemplo, si tu medida
o sea, si tú eres talla ML y tu largo mide 80, tienes que comprar 80 más 80 son 1,60 m, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ancho, si es una talla más grande, no te va a dar para las piezas que necesitamos, para el delantero y la espalda. Solo nos va a dar el ancho para un delantero, para dos delanteros y abajo la espalda. Entonces por eso son dos altos. En el caso que sean talla ML, XL, ¿ya? ¿Se entiende eso? Dos altos, si son tallas más grandes. Ya, perfecto. Continúo. Como nuestra franja no nos da el largo, nosotros la dividimos en dos. En este caso, 171 dividido por 2 es igual a 85,5. Entonces, contamos dos franjas de 85,5 y el ancho de 13 centímetros, está incluido el centímetro de costura ahí, y el centro, al unirlas, nos tiene que quedar en el centro de la espalda, ¿ya? ¿Se entiende eso? Entonces ahí, todo eso, 85,5, 85,5 para el otro lado. Entonces así el corte nos queda acá en la espalda. Dígame. Hay ni un pedazo de tela por ahí. ¿Cómo? Este no. No, uno chiquitito nomás. Como de ese celeste, una orillita. A ver. Aquí hay un pedacito, una tijera. Elba, apague su micrófono. Ah, Ya. Entonces, voy a cortar. Imaginémonos que esta pieza mide lo que dijimos, que era 13 centímetros. Oye, se me pierde la wincha. 13 de ancho, 13, y de largo, 85,5. Es así de simple. Entonces aquí tenemos una de 85,5. Yo estoy en escala, ¿ya? Pero hay que hablarlo como que está a la medida que corresponde. Entonces cortamos dos franjas de 13 centímetros por 85,5. Tenemos una, dos. Estas se unen, igual como unimos las que nos faltaba ahí en el bolito del delantal. Lo cosimos a 1 centímetro. ¿Ya? Luego de coser a 1 centímetro, debemos planchar. Esto es fundamental que planchemos, que quede lo más parejito posible, ¿ya? Que quede lo más parejito posible para que podamos después ubicar bien esta pieza acá. Entonces, ¿cómo ubicamos esta pieza? Tenemos el centro de la espalda, ¿cierto? Tenemos el centro de nuestra franja y ubicamos el centro acá y ahí vamos distribuyendo para allá y hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a escribir para que después lo mandemos. Entonces la número 5 sería ubicar
en el centro de la espalda, entre paréntesis, escote, nuestras piezas unidas, ¿ya? Entre comillas, centro con centro. ¿Ya? Eso lo debemos coser. ¿Qué nos faltaría después de eso? Nos faltaría la basta, ¿cierto? Y coser la basta, que es a 2 centímetros. Y estaríamos finalizando nuestro kimono. Cuenten. ¿Muchos quedaron colapsadas o no? Yo para la otra clase, bueno, les voy a mandar un videíto más como con las medidas que corresponden, perdón, con la forma que corresponde para que vayan paso a paso. Y esto lo tenemos, se lo envío en un rato o ya mañana. ¿Ya? ¿Falta alguna medida? La de la cintura nos falta, creo. Está como pareja. Está 22. La cintura, un cuarto con tono de cintura son 22 centímetros. Ya, chiquilla, nos queda poquito. Necesito que me digan, ¿tienen alguna consulta de los moldes? ¿De los moldes? ¿Mm? ¿Es ahora o nunca? Tener que verlo después en el video, profe, porque me quedé rezagada y me quedé sin papel para hacer los moldes. Ya, pero ¿se confundió o fue entendiendo? Sí, o sea, es que en realidad voy a tener que mirar de nuevo los videos porque no entendí muy bien la parte de cómo hacerlo con la polera. Que las poleras son como pequeñas y esto tiene que quedar un poco más amplio, entonces no entendí bien ahí. Si es que hay que aumentarle o algo así. Claro, por eso les decía que siempre tienen que considerar el centro, que es esta parte. Desde el centro hacia el costado uno hace el aumento. Entonces, si tú pones la polera, claro, la polera va a ser más chiquitita, pero tienes como referencia que la polera tiene la parte acá de la sisa, ¿ya? Costado, ¿cierto? Centro. Centro de la polera. Escote, espalda, escote, delantero. ¿Se logra observar ahí la diferencia? El escote y la espalda siempre es más arriba que el delantero. Sí. Entonces, esos puntos son importantes de calcar. Luego calcamos el hombro, porque esto nos da la forma más o menos del cuerpo. Para eso sirve calcar la polera. ¿Ya? Y esta parte de la sisa, que en realidad no la ocupamos mucho, pero sí nos ayuda a tener una idea, la calcamos igual. Y esta medida, que es donde llega la sisa, entonces desde el centro hacia esa parte, es como donde va nuestra
es donde va la wincha. ¿Se acuerdan que tomamos la medida del busto? Tomamos la medida del busto, entonces desde el centro hacia acá tomamos la medida que corresponde. En este caso, el busto acá, un cuarto era 20, entonces desde el centro, con esta línea, imaginémonos que esta es una línea, por eso yo le hablaba de líneas de referencia. Ustedes pueden hacer lo mismo cuando calquen la polera, hacen una línea. Ya, esta línea me sirve para yo conocer la medida del busto, en este caso son 20, entonces del centro hacia el costado yo debo marcar 20 centímetros. ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Ya, entonces por ejemplo si tu polera mide 10 y tú mides 20, tienes que tirar, hacer como una marquita y después le das la forma, ¿ya? Y acá en la cintura igual, otra línea, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, la polera nos indica un mínimo de cintura. Y como es kimono, ni siquiera tiene que ser tan entallado, chiquilla, ni siquiera puede ser hasta recto, ¿ya? Tal cual como se ve acá. Y luego viene desde acá, desde el hombro hacia abajo, tiene la polera calcada, ¿cierto? Entonces, desde el hombro hacia abajo, como a la mitad, ponen la wincha y sacamos el largo, que en este caso son 82, ahí, hacia abajo. Imaginémonos que acá mide 82. Entonces aquí yo hago un marco y después damos la forma. ¿Ya? Y la parte de la manga también nos sirve. ¿Por qué? Porque al momento de haber calcado esta forma del hombro, sabemos que desde este punto, desde el punto donde empiezan los escotes, desde este punto hacia allá, dando la misma inclinación. Tú pescas la wincha, o sea, tú calcaste la polera, ¿cierto? Calcamos esa parte del hombro. Calcamos esta parte. La ponen para el otro lado, a ver, sí. Calcamos este hombro, ¿cierto? Entonces tú con la regla la pones ahí en esa forma de la polera y tiras una línea. Y esta línea tiene que medir lo que mide el kimono, que en este caso son 25 centímetros. Entonces, de aquí hasta la línea que marcamos son 25. Con esa misma inclinación. 25. ¿Ya? Pongamos que aquí es 25. Y desde ese punto hacia abajo, para dar el ancho de la manga, lo tiramos recto y son 24. Y después viene la curvita, y esa curvita mide 11. Entonces es como ir paso a paso nomás, chiquilla. Es como ir dibujando, calcamos y después vamos dando la forma con las medidas que corresponden. Entonces, es importante la medida que está acá, por eso calcamos el hombro, y esta parte de acá, y los escotes. ¿Ya? Profe, el tema de los 25 centímetros pueden ser más si yo lo quiero hacer como un manga 3/4. Sí, por supuesto que sí. Lo puedo hacer más largo. Si lo quieres hacer manga 3/4 sería como acá, Claro, sí. pero entonces tendría que ser así ancha la manga. Ah, no puede hacer más ajustada. Es que si la quieres así como manga a manga, tendrías que marcar esto, que es la sisa, esto se llama sisa, ¿ya? Pero no todas las sisas son iguales. Por ejemplo, si eres talla M o L, la sisa puede medir el total 50, ponte tú. El contorno de tu brazo puede medir 50. La mitad de 50 son 25. Entonces, esta forma tiene que medir 25. Y después Ya. tienes que hacer una manga. Entonces, eso es como, sería como para el segundo curso, chiquillas, como más avanzado. Por eso no les quise explicar tanto, llenarlas tanto de información. Entonces, lo que yo te recomiendo, claro, a lo mejor la podría hacer hasta por acá. No, yo había pensado hacerla como hasta la altura de 3/4, pero ajustada, no ancha. Como la tela igual es un poco elasticada Claro, pero por eso te digo, ahí vas a tener que hacer esta forma y en tu manga vas a tener que hacer esta forma.
Ya Pero eso es guiarse por una polera manga larga, por ejemplo, y hacer la misma pues, manga. claro, claro, sí lo puedo hacer. Pero Mm, esta curvita de la manga, imaginémonos que este es doble. Esa medida tiene que calzar la misma medida de esto. mm, ¿Me entiendes? sí. Entonces ahí, sí, pues, ahí la podría hacer ajustar. Eso se lo Mm, dejo a libertad de ustedes. Pues, si al ya. final yo ahora estoy tratando de explicar lo más sencillo y lo más básico para que logremos hacer el kimono. Pero si ustedes entienden, van más avanzados y entienden un poquito, háganlo. Total es su prenda. Si lo que me interesa es que saquemos el kimono. ¿Ya? Ok. Gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? ¿No? ¿Estamos ok? Por el momento, ok. Vamos a ver Sí, si la otra clase aparecen 1000 dudas. Ya. sí. Ojalá que no, po, porque la idea es que el martes estemos más avanzados y tengamos ya. Onda, me muestre los kimonos. Esa es la idea. El fin de semana es largo, el fin de semana es largo. Claro, fin de semana es largo. Por eso voy a tratar de mandarles mañana el videíto, así más ordenado. Les quiero mandar ahora el PDF y así se pueden guiar. Y les va a quedar esta clase grabada. Pero por eso les digo, si tienen alguna dudita, aprovechen, nos quedan 5 minutitos. O dejamos esos 5 minutos para la otra clase, que va a ser más larga. Último día. Eso, mis chiquillas, chiquillos. Ahí quedamos entonces. ¿Sí? Sí, profe. Ya, no se asusten, no se frustren, por favor. Denle un... Sí, ahora quedaron saturadas, déjenlo un rato. Ya mañana o más rato cuando haya más información, continúan. Pero no se rindan porque estamos en la última, ¿ya? Vamos a sacar 5 proyectos. Eso es bueno. Ya, mis chiquillas, un abrazo, que descansen. Espero les haya gustado la clase, un poco saturada, pero lo vamos a lograr. ¿Ya? Besitos. Chao, profe, que esté Descansen. bien. Chao, chao. Igual Muchas ustedes. gracias. Buenas Profe, que noches. descanse Chao, bien. todas, descansen. Chao, Igual, no profe. duden en Descansen, preguntarme. descansen. Ya. Ahí no. Ahí.